Pero bueno, vamos a iniciar ya el noticiario con la primera entrevista que tenemos programada. Esta es con Ricardo Mejía Verdeja, ex candidato a la gubernatura del estado de Coahuila por el Partido del Trabajo, a quien le buscamos precisamente para invitarlo a hacer como un balance del proceso electoral que se llevó en el estado de Coahuila, que tuvo muchas particularidades, muchos golpeteos, en fin, hubo un poco de todo y por eso le agradecemos a Ricardo Mejía Verdeja que nos esté acompañando. Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Gracias Ernesto, un gusto saludarte y tener esta oportunidad de dialogar con tu auditorio. Gracias, Ricardo. Ricardo, pues terminó el proceso electoral, vaya avasallamiento del el candidato de la alianza del PRI, PAN y del PRD, que llamaba muchísimo la atención para quienes hicimos una cobertura ahí en el estado de Coahuila, pues ver algunas impresiones de la gente y la cantidad de votos que tuvieron, la diferencia en donde tenía él un 56%, Armando Guadiana un 21% y tú un 13%. Y a la hora que uno hace la suma de los tres, en el caso de ustedes, incluyendo a Lenin, al candidato Lenin del Partido Verde Ecologista, pues ni sumando el de Guadiana, ni sumando el de Mejía Verdeja, ni sumando el de Lenin, quedaban todavía a 15 puntos de distancia. Y yo creo que para la gente, Ricardo, sería muy importante tratar de entender, sobre todo la gente de ustedes que están allá, pues qué sucedió y cuál es el balance que están haciendo sobre el proceso electoral. Bueno, mira, la realidad es que este proceso electoral fue sui generis, porque por un lado se dio esta situación en el seno de la coalición de izquierda, y por otro lado al PRI se le dio mangancha para hacer y deshacer en Coahuila. Entonces, esta combinación pues generó condiciones muy poco equitativas de contienda electoral y prácticamente que tuvieran pues licencia para avasallar y cometer una serie de abusos durante la jornada electoral, previo a la jornada electoral y durante toda la campaña electoral. En el papel, como tú lo dices, pareciera, y lo es, una diferencia muy importante, pero en la realidad prácticamente se dedicaron el día de la jornada electoral en muchos lugares a una compra indiscriminada de votos. Esto se dio en todo el estado, de entre 200 y 500 pesos, y cuando había grupos de activistas que iban, increpaban y trataban de frenar esta compra, que se daba prácticamente en las casillas electorales, pues llegaba la policía estatal y al que detenía era el que denunciaba o trataba de tener este tipo de operativos. Te lo comento porque hoy hay una persona en frontera Coahuila, el compañero Briones, José Briones, que está muy grave por haber recibido lesiones de traumatismo craneoencefálico que le generaron coágulos en el cerebro, lo tuvieron que intervenir. Y todo el delito de Pepe Briones fue haber tratado de parar esta venta de votos, y en ese momento llegan y lo golpean, y todo esto tolerado por la fuerza pública. Aquí no hubo, como en otras elecciones, que la Guardia Nacional patrullaba antes, durante y en la jornada electoral. Aquí prácticamente estuvo el Estado a merced de la Policía Estatal. A nosotros nos detuvieron y amedrentaron personas prácticamente en todo el estado. Hubo municipios completos donde tuvimos que estar más bien litigando para que soltaran a representantes generales, a representantes de casilla, e incluso hubo un municipio, Ernesto, en Morelos, en el norte del estado, donde detuvieron al representante municipal ante el comité electoral de este municipio, y lo detuvieron también la fuerza pública. Y esto nos pasó a nosotros y le pasó a Morena también. ¿Esto qué significa? Que prácticamente le dieron licencia al gobierno del estado para estar inhibiendo el voto y haciendo operativos de detención. Paralelamente hubo la compra de votos. No te quiero decir que si no hubiera habido esto, quizá los resultados
no hubieran favorecido al candidato del PRI. Pero sí te puedo decir, desde luego, que no hubiera sido la diferencia que aparece en el papel y donde hubo este tipo de situaciones. ¿Qué vemos en el proceso? Que por un lado se le dio mangancha al PRI y por otro lado se impuso un candidato que no tenía el apoyo de la gente y entonces pues tuvimos que hacer nuestro propio esfuerzo en condiciones muy inequitativas y de ataques sistemáticos a nuestro proyecto y aún así pues hubo 180,000 coahuilenses que consideraron que tenía que haber una opción distinta. Votos que evidentemente no fueron pagados, que son votos libres y que además no derivan del apoyo de ningún gobierno federal o estatal. Ya, Ricardo Mejía Verdeja, hubo señalamientos graves que debido a la enorme diferencia en materia electoral del candidato de la alianza del PRI-PAN-PRD, pues quedaron bastante opacados, que la seguridad pública estatal detuvo y desapareció a gente del PT y también a personas de Morena. Ustedes también documentaron esa parte en el caso de desaparecidos y desaparecidas o detenciones arbitrarias por parte de la Policía Estatal. Así es, y están documentados. De hecho, hace un rato estoy ahorita en Piedras Negras. Me reuní con la gente que fue víctima de Morelos y Zaragoza, que son municipios muy pegados a Piedras Negras, y pues ellos nos dan santo y seña de todo lo que les vivieron esta jornada electoral. Y tú tienes mucha razón. Al haber una diferencia de este tipo, pareciera que eso no es importante, pero en el curso de la jornada electoral y sobre todo un día antes o 2 días antes, pues te va generando un escenario de intimidación. Porque yo te puedo decir, los casos que nosotros tenemos es Morelos, Zaragoza, Piedras Negras, Sabinas, Musquis, Frontera, Monclova, Saltillo, Torreón. Entonces, pues ya vas configurando un escenario. Esto es por la parte nuestra. Ahora, algunas gentes no las detuvieron o no las golpearon, pero sí las estuvieron siguiendo. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a plantear en un documento de impugnación a la elección, porque aunque la diferencia es amplia en el papel, la realidad es que hubo una serie de violaciones graves a los principios rectores del proceso electoral. Además de eso, pues la tolerancia que hubo de parte de la autoridad electoral estatal. Estuvieron repartiendo despensas el gobierno del estado prácticamente toda la campaña electoral para favorecer al candidato del PRI y no hubo una sola excitativa, un solo requerimiento, una sola medida del órgano electoral, Ernesto, para tratar de frenar este operativo que se dio a la luz pública. O sea, lo hacían con tal descaro que era a ojos visto en la calle cómo repartían las despensas y la autoridad electoral no hizo nunca nada al respecto. Ya, Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT para gobernador en el estado de Coahuila. Estuve por allá, tuve oportunidad de entrevistarte en esos días previos a la elección y yo te preguntaría también, ya pasados estos días, pues que imagino que todos los candidatos y candidatas, después de una intensa campaña, como fue en tu caso también, pues te invita a una reflexión, ¿no? Y en esa reflexión tratando de pensar en las realidades de Coahuila y de los mecanismos electorales, ¿cuál es una mirada estructural de lo que pues tiene que seguir, de lo que viene después de la experiencia que tuviste en este proceso electoral? Sí, ahorita pues estoy en un recorrido por el estado para agradecer a quienes nos apoyaron y mantener la cohesión del equipo y seguir adelante, porque vienen nuevas jornadas electorales muy pronto y con todo y este avasallamiento, esta competencia inequitativa, este hostigamiento que vivimos durante toda la campaña electoral, aún así, Ernesto, nosotros somos segunda fuerza en 23 municipios, somos la segunda fuerza en regiones completas como la región centro, los manantiales, el desierto
y la región carbonífera, que son las zonas más castigadas de todo Coahuila. Aún así, nosotros sacamos 40,000 votos en Saltillo, que es la capital, y tenemos una presencia pues en todo el estado. Entonces, con esta presencia, nosotros vamos a seguir mejorando nuestra organización, nuestro trabajo, porque seguramente no volveremos a tener un escenario donde se dieron todos estos elementos que afectaron la participación política. Nosotros te digo, ¿no? Con todo este cuadro que tú has reseñado, pues aún así nosotros tenemos una presencia muy importante y queremos mantenerla, fortalecerla y ser factor en las próximas elecciones que se van a dar en nuestro estado. Tenemos elecciones pronto de 38 ayuntamientos y vamos a participar en las elecciones federales. Y en ese sentido decirte que pues estamos en el análisis, pero no para tirarnos al dolor, sino para sacar experiencia, fortalecernos y seguir avanzando. Evidentemente que hay muchas lecciones que se van a sacar de Coahuila, pero lo más importante es que podamos también ponerle un frente al gobierno que viene, porque ya desde ahorita, pasada la elección, pues ya hay amenazas. Ya Riquelme está diciendo que va contra mí, por haber denunciado a la policía estatal, que aquí pues son unos verdaderos trogloditas, y entonces ahora ya viene la represión. Entonces vamos a estar pendientes de todo lo que pueda generar y al mismo tiempo estar observando, o sea, lo que podrá hacer el nuevo gobierno, que avisoramos para Coahuila tiempos oscuros, porque va a serle el continuismo de un modelo de corrupción, de saqueo y de exclusión como el que ha vivido Coahuila en los últimos años. Pues sí, a propósito, bueno, hay dos temas ahí también que acabas de tocar. Uno, pues sí va a tener que ver con, porque acá hacíamos un análisis en materia de la seguridad tuya y de alguna gente cercana allí, después de las fuertes críticas que había hacia el gobierno de las denuncias sobre corrupción y abusos de autoridad por parte del gobierno de Riquelme. Algunas medidas cautelares que se puedan implementar a tu favor y a favor de gente cercana en tu partido ahí, o cuál es van a solicitar algo de eso o no. Y eso lo pregunto además después de que de cómo quedaron las relaciones con Morena y con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en teoría eso tendría que ser separado. ¿Se le cayó la señal? Ok, bueno, vamos a ver si podemos. Ahí está. Ya se le cayó la señal a Ya Ricardo. estoy de regreso, ya estoy de Okay. regreso. Bueno, Decías Ricardo, de la seguridad. Sí, de tu seguridad, porque sí fueron denuncias bastante fuertes, con bastantes elementos, y no solamente tuyas, hay elementos en materia de la autoridad federal contra pues funcionarios del gobierno de Riquelme. Durante tu campaña hiciste denuncias de manera fuerte. ¿Están pensando en medidas cautelares para tu persona, para algunas personas cercanas que te acompañaron en este recorrido? ¿O qué están pensando ahí? Bueno, por lo pronto, Ernesto, ahí hemos hecho el señalamiento público de pues los riesgos, porque Riquelme ya lo dijo públicamente. Incluso si te metes a mi cuenta de Twitter, ahí vas a ver la información, porque cuando se dieron, además de las denuncias que he hecho en campaña contra los mandos policiales y contra el abuso policial que está documentado ampliamente en Coahuila y el crecimiento exorbitante del consumo de cristal, también el mismo día de la jornada electoral y horas antes denunciamos las detenciones y ahí lo señalamos. Entonces, tiene 2 días Miguel Riquelme diciendo públicamente que va a proceder contra mí y que no va a haber impunidad contra el que ha atacado a la policía estatal. Y aquí el precedente grave es que quieren ir contra un candidato por sus dichos durante la campaña electoral. Además de que lo que yo dijo, pues, tiene bastantes fundamentos, pero
Aquí el problema es que no vayamos a de un señalamiento legal a un tema de carácter político o criminal, porque sin duda hay pues gente que por quererle hacerle un favor a Riquelme o el propio Riquelme, pues vayan a querer cometer un acto de violencia física contra tu servidor. Entonces sí, de una vez aprovecho tu espacio para hacer un llamado ahí a que estemos muy atentos, porque sí estoy en una situación de riesgo por lo que está diciendo el gobernador, con los mandos que él maneja, y además cuando detenían a la gente, Ernesto, que está documentado, pues evidentemente no solo los detenían, sino que les decían, ya ves, que por andar con Mejía, por andar con el Tigre, por andar con el PT, y entonces pues evidentemente eran mensajes de amenazas y de intimidación. Ricardo Mejía Verdeja, ahorita que hablamos del proceso electoral, en este caso hablabas de las elecciones a presidencias municipales, que de pronto se menosprecia desde la Ciudad de México, pero se tiene que entender que en el interior de la República son elecciones muy, muy importantes. Así es. Y pensando también en la elección federal, después de pues la manera de conducirse, de haber cedido por parte de la dirigencia del PT, en el que te dieron un golpe por la espalda a escasos días de la elección, y te abandonaron ahí haciendo esta conferencia, esta penosa y vergonzosa conferencia de prensa. Bueno, ¿qué pasa entonces para las elecciones, para las presidencias municipales, y qué pasa también para la elección federal? Porque pues una cosa que me tocó presenciar ahí es que la gente estaba contigo y está con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Era una escena surrealista. Sí, es que la gente no mezcla una cosa con otra, Ernesto. O sea, la lucha que yo di es contra estos trogloditas que gobiernan. O sea, y desafortunadamente a ellos les salió la jugada, porque pues los dejaron actuar de la parte federal, y al mismo tiempo a los que realmente los estábamos enfrentando, como era tu servidor, pues yo tenía una ofensiva del otro lado, no sé si me explique. Sí, Entonces, sí. para ellos fue lo mejor. A mí me señalaban, me criticaban, me atacaban, y por otro lado ellos les daban manos libres. Yo te pido, y que todos los que me han cuestionado chequen cuando el candidato de Morena criticó al gobernador, criticó al candidato del PRI, criticó a la policía estatal, criticó a la corrupción, y te aseguro que no va a haber una sola declaración de él. En cambio, yo era el que traía la ofensiva contra ellos, para exhibir todo el cáncer que han representado para Coahuila, pero pues yo me tenía que cuidar en la retaguardia por el otro lado. Entonces, yo en el caso del PT voy a dialogar con ellos. Yo te puedo decir que ellos me apoyaron mucho, y yo creo que lo último que pasó fue producto pues de las presiones, de la extorsión, para que siguieran en la alianza para el 24. Y es como aquel que a veces tiene que ceder porque lo amenazan con una pistola en la sien, ¿no? Yo así veo que le pasó al PT, pero yo voy a dialogar, y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, porque, pues, a ver, de no existir prácticamente, hoy somos la tercera fuerza política en el estado, la segunda en 23 municipios, y somos la segunda en 3 regiones del estado, en 4 regiones, y además de eso, decirte que logramos superar pues un récord histórico del PT, pues yo creo que no solamente en Coahuila, en varios estados del país. Entonces, sin duda somos ya ¿Recuperó un el registro del referente. PT allá en Coahuila? Pues sí, imagínate, se pide el 3%, yo voy a estar cerca del 14%, entonces, pues evidentemente, sobradamente, ¿no? Ya, pero, y entonces ahí, ¿qué va a pasar? O sea, tú vas a hablar con el PT, y con respecto de las elecciones federales del 2024, pues toda esta corriente de ciudadanos y ciudadanas que te apoyaron, pues estamos suponiendo que
irán pues en el mismo vertiente apoyando a la candidata o el candidato que vaya a salir de las filas de Morena. Sí, de la coalición, claro, claro que sí. Ese es el interés de mi equipo y evidentemente vamos a trabajar para que, pues con el PT y con otros actores políticos se pueda dar esto. A ver, tiene que imponerse la razón política, no las vísceras, y ahí pues yo estoy confiado en que va a haber actores sensatos que van a leer con mayor objetividad lo que pasó en el Estado. No este discurso facilón y tramposo de gente como Mario Delgado, que no es que los traidores... A ver, tu candidato no levantó con todo y toda la cargada que le echaron. Yo con toda la ofensiva en contra a dos frentes, sin apoyo financiero, sin apoyo gubernamental, a ras de tierra y con la gente, logramos una votación histórica. Si a mí me han dejado actuar, yo hubiera sacado el doble de lo que saqué, Ernesto. Sí, sí, sí. No, era evidente ahí. Mira, para el PRI, la elección se le facilitó desde el momento en que yo no fui candidato en diciembre del 2022. A partir de ahí cambió la historia de Coahuila. Y yo todavía traté de construir un frente para oponérsele, pero pues tuve la retaguardia permanentemente atacado y no pudimos consolidarlo. Pero aún así, más de 180,000 coahuilenses libres, valientes, están con nosotros. Y esto va a crecer cada día más, porque yo no voy a parar. Yo ya estoy ahorita recorriendo otra vez el estado. Pues tú recorriendo el estado y el candidato Armando Guadiana se va a España a una corrida de toros o algo así, según lo escuchamos. Pues sí, fue una conferencia de prensa que dio Armando Guadiana, donde también se refirió al gobernador electo por parte de la alianza PAN-PRI-PRD. En fin, son los balances. Yo te preguntaría para cerrar la entrevista, Ricardo, si tuvieras que hacer una reflexión de errores y aciertos más significativos que tú identifiques en todo este proceso, en el área donde tú te moviste y en las decisiones que tú tomaste, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, Ricardo? Bueno, yo creo que en el caso nuestro, creo que hubo fallas en la estructura electoral que vamos a revisar. Fueron tantos actores que quisieron intervenir para cuidarnos que al final creo que hubo fallas. Sin duda, esa es una autocrítica que tendremos que hacernos. Creo que sí me afectó esa conferencia que tú comentas. Sin duda, porque tú estuviste cuando yo tuve mi respuesta y la Sí, gente mía se engalló y tomó cartas en el asunto, pero sí hubo un sector muy importante de gente que se quedó con la noticia de la rueda de prensa y que eso se nos fueron esos votos ya el día domingo, porque era muy pronto. Además, el PRI aprovechó para hacer una campaña de desinformación donde decía que votaran Morena PT porque ya íbamos juntos. Incluso nosotros presentamos quejas al órgano electoral y no movió un solo dedo el órgano electoral, que es lo peor que te puedes imaginar. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un ejercicio de autocrítica interna también, pero creo que para efectos de la coalición y de las voces sensatas de Morena, que sí son reflexivas, pues tendrá que verse que efectivamente, pues el ejercicio que se hizo para seleccionar a Guadiana, pues falló. A ver, ¿cómo es posible que un candidato que según ellos tenía altísimos niveles de aceptación y de buena intención del voto, haya quedado como quedó Guadiana con todo el apoyo? Y el candidato que según no tenía nada, que era yo, solo y su alma, es decir, solo y los que me ayudaron, no solo y mi alma, porque hay miles de coahuilenses, me refiero a sino una estructura de poder, de acuerpamiento de gobernadores, de corcholatas, logramos esa votación. Entonces, es claro que nosotros éramos la opción para poder haber competido en una coalición amplia. Eso se tendrá que reflexionar en su momento.
y por otro lado, que pues tiene que haber una intención pues de la cúpula federal para no dejarle las manos libres a este grupo criminal que está gobernando Coahuila. Ya, pues Ricardo Mejía Verdeja, te agradezco que me hayas tomado la llamada. Creo que hacía falta también que aparecieras también ahí a cuadro, colocando tu mirada y tus ángulos. Así que te Claro. agradecemos que nos hayas tomado la llamada y ahí seguimos al habla. Seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Saludos. Gracias, igualmente, Ricardo. Hasta pronto.